Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a la vibración mental, al viaje de la mente. Esos tres pilares de los últimos meses que son la conciencia de mi vibración, de tu vibración, que es igual a la atención. Hoy el tema va de la atención plena. En realidad, cuando uno tiene atención, sobra lo de plena, porque es atención, lo compone todo. La palabra plena, el adjetivo pleno, plena, sobra. Y vamos a la atención porque es un tema que me interesa muchísimo, como ya sabéis, en esos tres pilares que son la conciencia de la vibración, repito que es igual a la atención, el movimiento de la energía, que tiene que ver mucho también con esto, y el silencio. Para eso voy a utilizar un texto budista que es el de los siete factores del despertar. Para ello voy a empezar con el primero, que es el de la atención. Los factores de la iluminación o del despertar están compuestos de una expresión compuesta de dos palabras que significa una iluminación o despertar y la segunda significa factores. En consecuencia, esta palabra que se llama, o que voy a ver si la digo bien, Bojjhanga Dhamma, se puede traducir como los factores requeridos para la iluminación. De nuevo, como estamos aquí para preguntarnos, de nuevo tenemos un dictado, una norma, un sistema. Bien, vamos a leerlo, vamos a revisarlo, vamos a ver qué extraemos. Los sistemas, todos, absolutamente todos, hay que trascenderlos. Hay que usarlos como herramientas y de hecho aquí las vamos a ver. Realizar los 4 fundamentos de la atención plena es la causa más próxima para el surgimiento de los factores del despertar. Nos cuenta este sistema budista que un yogi, es decir, nosotros en potencia, los desarrollará con dedicación y madurez en el establecimiento de la atención plena. Vamos a ver lo primero, en la dedicación y en la madurez. Dedicación, ¿qué es? Tiempo. Vale. ¿Qué es? ¿O qué puede ser? Voluntad. ¿Qué es también? Repetir. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, pues está bien, pero no está tan bien. Está bien, solo que eso hemos de trascenderlo. ¿Eso qué sería? La dedicación, el movimiento. Ahora vamos a ver la madurez. ¿Qué es la madurez? Pues si cogemos una fruta, un tomate, por ejemplo. A mí me encanta esto porque como he trabajado haciendo fotos de gastronomía muchos años, pues esto de los sabores como me lo manejo. Bueno, también tengo mis opiniones, igual que podéis tener las vuestras de qué te gusta y qué no te gusta, pero vamos a lo básico, la madurez. Pues el tomate está en su estado óptimo, como dicen, que les encanta óptimo, como Optimus Prime, cuando está maduro. ¿Qué ocurre? Que ya no hay tomates maduros en los supermercados. ¿Por qué? Porque duran poco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no tienen sabor. Pero el tomate se come maduro. Maduro no es blando. A la madurez, usando esa comparación, se llega ¿cómo? Con el tiempo. Pero resulta que, por ejemplo, y esto es una metáfora, en la gastronomía se ha empezado a descubrir hace muchos años de coger frutas que no están maduras y comerlas más ácidas. Y resulta que también están muy ricas. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que en el camino también hay cosas sabrosísimas. Lo de la madurez es muy relativo. El ser humano, material en su conducta y en su deambular, en su necesidad, de hecho, que se maneja en estas cosas básicas que son pareja, alimento, territorio, alojamiento, dominio y control, ¿os acordáis del otro día? Que también trabaja en la búsqueda, en la prueba y en el error, y en la recompensa, en encontrar la recompensa, pues esto de la madurez es muy relativo. Porque uno puede estar maduro
en su momento óptimo en varios momentos de su vida. De hecho ocurre. Luego en el cómputo general es cuando decimos, bueno, ¿cómo estoy yo de maduro para comerme a mí mismo? Y ahí es donde vienen las preguntas. Y en general nadie está maduro. Por eso yo estoy aquí haciendo esto, porque no estoy maduro, estoy madurando. A pesar de que es beneficioso tener una comprensión teórica de cómo se desarrollan estos 4 puntos de la atención, es solo a través de la práctica que uno puede comprender y ver realmente tal desarrollo. Es decir, a través del movimiento de la energía. Pero antes del movimiento de la energía tiene que haber algo, hay algo que es la conciencia de la vibración, que es la atención, movimiento de energía. Y esto hay que empezarlo. Hay muchos textos meditativos que dicen, antes de empezar a meditar hay que estar puro, estamos jodidos, así no empieza nadie. Nadie, nada. Hay que empezar, escuchar, hacer curso, leer, ver a tu coach, a tu no coach, al que tú quieras, al amigo, la película, el libro, practicar, lo que tú quieras, empezar para ir obteniendo cierta información que empiezas a procesar y a través del movimiento, de la práctica, ir procesando qué me pasa, cómo me pasa. Y con obediencia, no. No, a mí no me gusta esto de la obediencia. Esto es un término muy material, totalmente material, usado y abusado porque es un término de abuso. Es un término de abuso. Nosotros llegamos a la conciencia por nosotros, no porque nos obliga a alguien o nos asusta a alguien o te amenaza a alguien. Esto de la obediencia y la severidad se lo pueden quedar todos ellos juntos, sobre todo en el terreno que es el del descubrimiento personal de la espiritualidad, porque es un terreno en el que supuestamente, y eso es lo bueno, no hay nadie. El infierno te lo creas tú, me lo creo yo y me lo llevo al otro lugar. Mientras que en el mundo material hay de todo eso. Existen 7 factores del despertar. El de hoy vamos a trabajar el de la atención. El Buda enunció que el firme establecimiento de la atención plena es la causa próxima del desarrollo de los factores del despertar. ¿Y sabéis dónde está la atención plena? No está en la clase, no está en el curso, está en lo cotidiano, está en todo momento, en cada cosa que haces, incluido cuando te levantas, vas al colegio, vas a trabajar, el café, vas a comprar, vas a hacer lo que no quieres hacer. Ahí, amigos, está la atención plena, todo el tiempo, en la relación que tienes con los demás, los amigos, la pareja, los hijos. Y ese es el entrenamiento, ese es nuestro training. Y uno es consciente de esa atención plena cuando empieza a ver el momentáneo y rápido surgimiento y desvanecimiento de los objetos. Es decir, cuando empiezas a separarte, a desapegarte ¿de qué? De todos los pensamientos que tenemos todos nosotros ante un hecho, el que sea, una realidad. Un hecho que ha ocurrido, por ejemplo, levantarte y ya de repente, ¡pum!, el café no ha salido bien, ¡pum!, rayado. Ahí. El carácter de la atención plena es la no superficialidad, es decir, el no ser de naturaleza tambaleante o también la acción de fijar un objeto en nuestra atención. En nuestra vida diaria muchos objetos se manifiestan en nuestra atención, pero no los notamos porque nuestra atención es bastante superficial. Sí, es una atención intencionada, interesada y tiene memoria. Cuando estamos plenamente conscientes, llegamos a entender claramente a los objetos que surgen en cada puerta sensorial. Solo entonces podemos discernir y separar un objeto de otro cuando entra en nuestro flujo de consciencia, es decir, en nuestra química del cuerpo. Comenzamos la meditación en la respiración. Esto es un ejercicio. En un bosque, debajo de un árbol o en cualquier otro lugar apartado.
si podemos, sin ruido. Mantenemos nuestro cuerpo erguido. Cerramos nuestros ojos y dirigimos nuestra atención hacia el cuerpo, alejándonos de los olores o sonidos que entran en nuestro flujo de consciencia. Cuando nos concentramos en el cuerpo y lo contemplamos, reducimos la frecuencia de los objetos que están entrando en nuestro flujo de consciencia y así damos prioridad a la consciencia del objeto que ha captado nuestra atención. No ha captado nuestra atención. Nosotros hemos dicho, como he dicho, hemos dirigido nuestra atención. Cuando uno medita, normalmente, es muy simpático esto, es gracioso, es impactante en realidad. No olemos. Empezamos a vibrar, que es sentir de otra manera, incluso con el ruido que podamos tener, ruido mental. Hay una meditación de atención dirigida a, pero eso no es una atención, eso es concentración y eso es una selección. La atención plena, en la atención plena, como veremos, no hay elección, en absoluto. Una vez que te hayas sentado confortablemente, sé consciente, aquí, ahora, yo estoy sentado. Después sitúate simplemente en el momento presente. Esto a veces es complicado, ya lo hemos revisado muchas veces. El ejercicio que os pongo o que hago yo es ese punto en el que inhalo y exhalo, hay un punto vacío, eso ayuda, a mí me ayuda muchísimo. Permanece simplemente en el momento presente y siendo consciente de tu cuerpo, no ensueñes, divagues o te entretengas con los distintos sonidos u olores que entran en el flujo de tu consciencia. Permanece en el momento presente. Os voy a decir una cosa, cuando uno dice permanece simplemente en el momento presente, no está en el presente, está pensando en permanecer en el momento presente. Es decir, en el momento presente, que dura lo que dura, yo ya he pasado varios presentes aquí ahora mismo mientras hablo, no hay pensamiento. Puede haber conciencia del pensamiento en un momento dado ¿para qué? Para superar ciertos patrones que tenemos y que no queremos. Eso es conciencia de la vibración. Pero en una meditación, si estás pensando que estás en el momento presente, no estás en ningún lugar. Es decir, no estás en el presente, estás pensando en el momento presente. Seguimos. Respira. Naturalmente observarás que la parte superior de tu cuerpo es la que más está involucrada en el proceso respiratorio. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Estoy revisando y contando un punto de los 7 factores del despertar, pero en realidad lo estoy revisando. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Esto es una inducción. Respira naturalmente y observarás que la parte superior de tu cuerpo es la que más está involucrada en el proceso respiratorio. Esto es una inducción. Te están diciendo lo que ocurre. Bien, aquí hay una lógica. Sí, totalmente. ¿Por qué la parte de arriba? Porque estás inhalando por la nariz, la parte de arriba, el tercio superior del cuerpo humano, estás utilizando los pulmones y estás utilizando también la pancha. Claro, si estoy respirando, puede ocurrir. Bueno, ocurre que la zona en la que hay movimiento de energía es esa zona, nariz, laringe, faringe, pecho, pancha. Está involucrada, ¿por qué? Porque es donde estamos haciendo un ejercicio. Pero es que esto que es así, si habéis hecho ejercicios de meditación, a mí me pasa que yo siento eso en todas partes del cuerpo. Es más, siendo eso cierto, esa parte del pecho, laringe, nariz y tal, yo siento, cuando respiro, el inicio de la secuencia por los pies, hacia arriba. No tiene más importancia esto, pero cuidado con... Ahora es como si yo hago un viaje de psilocibina de los que he hecho y te digo, pues ahora vas a ver tú y sentirás, vas a ver... Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque mi experiencia es mi experiencia. Yo puedo conocer algunas cosas. Sensaciones que puedes tener sensaciones de frío, de escalofrío, vale, importante para saber, está muy bien saberlas. Pero lo que va a ocurrir y lo que ocurre es una cosa personal. Si yo te cuento lo que a mí me ha pasado y te digo qué es lo que pasa, tú te vas a creer qué es lo que pasa. Y esto ocurre en tantos lugares. Ocurre incluso en los textos que leemos. Por eso hay que leer solito, compis, solito, abierto. No lo que te dicen que pone.
Seguimos. Observa la expansión o contracción al inspirar o expirar. Gradualmente puedes observar la parte más prominente del cuerpo donde la respiración se manifiesta. No fuerces tu atención en la respiración, deja que se manifieste naturalmente. Es más, si habéis meditado, a mí me ocurre que yo llego a un punto rápido en el que yo ya no respiro. Es más, a veces digo, estoy respirando, pero yo no le doy ninguna importancia a eso, de decir, fíjate qué bien que estoy, me importa un pepino, no importa, esos son calificativos de la risa. Ese comienzo de la respiración es un comienzo, en mi opinión, para relajar, para soltar pensamientos. Igual que poner en tensión el cuerpo cuando empiezas una clase de meditación, por ejemplo. O lo que hemos hecho aquí, esos 3 estiras, ¿para qué? Para la glándula pineal. Seguimos. Plenamente consciente, lleva tu atención hacia el proceso respiratorio. Si tú llevas tu atención hacia el proceso respiratorio, tú no estás atento, tú estás concentrando. Pero es igual. Como estamos aquí para explicar, y yo explico a mi manera lo que yo creo, lo explico así. Si no os vale, perfecto. Y si os vale, también perfecto. Pero está bien como ejercicio, está muy bien, pero llamémoslo concentración. ¿Todo esto con qué tiene que ver? Con el parar la mente. Cuando observas una inspiración, tu atención no estará en escuchar o en los dolores corporales o en el resto del cuerpo, sino simplemente en la inspiración. Si tu atención está involucrada en el ascenso y descenso del abdomen, permanecerás con estas 2 fases. Al estar continuamente atento a la respiración, puedes discernir cuándo tu atención está en la inspiración y cuándo en la expiración. Intermitentemente experimentarás a lo mejor algún dolor corporal. Son cosas que pasan en el cuerpo nada más. Picores, cosas normales. Hay gente que entra en estos mundos y dice, ni se te ocurra rascarte si sientes un picor. Ni se te ocurra, escucharme de verdad. Bueno, hay gente que llega más. Esos son mensajes de tu cuerpo para distraerte y tal. Pues chico, puede ser. Te picas, te rascas, punto final. ¿Cómo? Lo que te digo, punto final. O si te da la gana hacer el ejercicio, no te rasques. Trasciende el picor, que también está de cojones. ¿Cómo qué? Como ejercicio, pero nada más, nada más. Nada más. Son entrenamientos, nada más. O bien tu atención será llevada al proceso auditivo y al proceso discursivo de la mente. Es decir, como veis, lo que estamos haciendo es parar la mente. La mente llegará a ser consciente de cualquier cosa que surja y lo anotará. Es como anotar en un libro, donde uno simplemente registra la información sin analizarla. Es decir, sientes las cosas que pasan, no les das ningún valor ni importancia. Nos cuentan que el Buda describe esta mente, la mente sin adiestrar, como superficial. Bien, vale, yo creo que podemos aceptar esto. Podremos entrar, pero no voy a entrar. Bien. Bien, ¿por qué digo bien? Porque es cierto que nosotros estamos entrenados en la secuencia material de la vida educativa y de ADN que hemos tenido, que ya sabemos que es de conflicto. Entonces queremos entrar en otro lugar. En otro lugar hay un montón de textos de todos los niveles y de todas las culturas donde nos ayudan, sobre todo Oriente. Oriente es una máquina del despertar mental, espiritual, de entrenamiento mental. Él tiene el Loyong, tiene lo que quieras. Entonces, bien, está bien. Pero como en tantas otras cosas hay un montón de sistemas. Es como un trozo de corcho sumergido en el agua. Simplemente se tambalea y nunca penetra hasta el fondo. Nuestro estado previo al querer conocernos. Pero si una piedra es lanzada al agua, penetrará justo cuando toca el agua y se hundirá hasta el fondo. De igual forma, cuando la atención plena es efectiva y penetrante, se dirigirá claramente hacia el objeto para ver sus características. Ese es el carácter de la atención plena. La atención plena es un estado de totalidad, de entender todo, de silencio, de no juicio, de no palabra.
y tiene una energía bestial, bestialmente buena, por cierto. La función de la atención plena es mantener al objeto directamente alineado con la atención y no dejar de notar el objeto. Es decir, el ejercicio que hace el Vipassana es el de coger un objeto y entonces trascenderlo. El ejercicio es buenísimo, por cierto, a mí me encanta. Pasan un montón de cosas. Cuando estás plenamente atento, la atención de la mente es retenida en cada inspiración y expiración. Es más, trasciendes el objeto, por ejemplo, un vaso, un jarrón, una taza de café. Te vas a su composición molecular, a la energía. Es fascinante. Es una manera particular de entender la totalidad. Cuando te encuentras con alguien en la calle, lo identificas observando sus rasgos corporales y características individuales. Primero reconoces a la persona mirándole a la cara. En la medida en que retienes tu foco de atención en la apariencia física, separas a esta persona de las otras que van andando por la calle. Debes hacer lo mismo con los dolores, con los sonidos y el objeto primario, una inspiración o expiración, que experimentas durante la meditación. Es decir, debes hacerles frente y recibirlos con una atención firme. Es decir, amigos, sin etiquetar, porque lo primero que va a salir es una etiqueta. Uno desarrolla confianza en el proceso de entrenamiento de la atención cuando es posible confrontar el objeto de forma constante, cuando la práctica se desarrolle hasta el estado de Bojjhanga. Tu atención se encontrará con el objeto y lo verá cara a cara. Eres un yogi diligente si la atención de tu mente está continuamente con la inspiración y con la expiración, estando de esta forma tu atención directamente alineada con el objeto primario. Es como quitarle todas las características mentales y físicas que le hemos dado o le damos a algo. Algo puede ser una taza, una persona, cualquier persona, un objeto, una situación, una emoción, cualquier cosa. Y cuando la tienes, la sientes, y os digo que es un poquito difícil de expresar en palabras. La atención no se retiene, la atención se experimenta y se vive. Es interesante esto porque de alguna manera nos cuentan, o cuento, algunos sistemas para llegar a eso, aquí ahora, mindfulness, lo que queráis. En realidad, los sistemas de estos que hablo y que existen, en mi opinión, no son sistemas para llegar a la atención. No hay sistema para llegar a la atención. Lo siento mucho. Los sistemas, que están muy bien, y yo los utilizo y los he utilizado, están y sirven para parar el flujo mental. Para ser consciente de nuestros estados vibracionales e ir a un estado vibracional supremo, excelso. Y entonces puede o no puede, vamos a decir puede, surgir la atención total. Cuando hay atención total, por lo menos lo que yo he vivido, las cosas que ocurren, la voz de las otras personas, los objetos, tienen una intensidad bestial. Es más, el tiempo parece ir súper despacio, como si no hubiese velocidad. Es de una intensidad, de un detalle abrumador. Pero no es un detalle de adjetivos o de pensamientos, es un detalle energético, detalles energéticos potentísimos. Con los ojos cerrados se vive de una manera. Si tienes la suerte de haberlo vivido con los ojos abiertos,
mi definición es brutal. Te queda una sensación en la zona del pecho de bienestar larguísimo. Hay dos cosas que comparto con la meditación, las meditaciones potentes y el viaje de psilocibina largo, es decir, la macrodosis, que es que la salida, tanto del viaje de psilocibina como de la meditación, es de un estado de bienestar absoluto largo, dura muchos días. Muchos días. Os envío un abrazo. Me paro aquí en este primer capítulo de los 7 factores del despertar, que es el de la atención. Vamos a ir al segundo, mañana, en los próximos días, que es Dhamma, mente y materia y investigación. Es la investigación en el funcionamiento de la mente y la materia. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.